Me gustaría disculparme. Todos cometemos errores, especialmente cuando somos jóvenes. Pero algunos adolescentes y adultos jóvenes cometen errores mucho más graves que otros, como errores que cambian la vida de todos los involucrados. Eso llevó a sentencias de cadena perpetua, desde una niña que conspiró para matar a toda su familia hasta un joven tirador en una escuela. Aquí hay 20 adolescentes enloquecidos después de recibir cadena perpetua. Número 20. Kiandrea Cook. Cuando Kiandrea Cook fue sentenciada por primera vez a 20 años de prisión por 2 casos de secuestro, hizo una mueca de pánico y miró a su madre para verla llorando desde el fondo de la sala. Fue un momento traumático para ambos, especialmente porque el anterior abogado defensor de Kiandrea le aseguró que ni siquiera iría a prisión. La fuerte sentencia de prisión fue impuesta a Kiandrea después de que ella se declarara sin oposición por el principio de robo de auto con un arma mortal. Podría haber recibido una sentencia mínima de 10 años y medio, pero quedó claramente sorprendida cuando el juez dictaminó que pasaría 20 años tras las rejas. Kiandrea tuvo que ser sacada de la sala del tribunal porque parecía que se había desmayado. Sin embargo, su sentencia posterior en 2018 recibió una reacción diferente por parte de Kiandrea, ya que ella ya sabía lo que se avecinaba. Tanto ella como su madre mantuvieron la compostura cuando ella fue enviada a prisión durante 11 años por los 2 casos de robo de autos. También estaría en libertad condicional durante 20 años, que se ejecutarán simultáneamente con su pena de prisión. Antes de continuar con este video, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificación ahora mismo, o este 100 pies se arrastrará por tu cara cuando estés durmiendo. Número 19. El zapatero. Dylan Shoemaker tenía 16 años cuando golpeó mortalmente a un niño de casi 2 años que estaba bajo su cuidado, el hijo de su novia, Ashley Smith. Aunque Dylan dijo que nunca quiso que Austin, el niño de 23 meses, muriera, lo golpeó en la cabeza hasta que sus heridas fueron fatales. Dylan lloró en la sala del tribunal cuando fue declarado culpable de asesinato en segundo grado y sentenciado a entre 25 años y cadena perpetua, pero nadie sabía si comprar las lágrimas del joven adolescente. Después de todo, se había grabado una conversación entre él y su madre mientras estaba en el centro de detención del condado de Erie. En esta conversación, dijo que era una rubia de 16 años y que probablemente todo lo que necesitaba hacer era llorar, y ellos, el jurado, sentirían lástima por él. El juez de la Corte Suprema del Estado, M. William Bowler, dijo que Dylan era un manipulador y un engañador. El juez también se refirió a 200 mensajes de texto que Dylan había escrito mientras cuidaba a los 2 hijos de Ashley, Austin y su hermano de 3 meses. Había estado tratando de concertar un encuentro sexual con la chica a través de mensajes de texto mientras intentaba vender drogas a sus amigos. Bowler dijo que cuando cesaron esos mensajes de texto, comenzaron las palizas. Más de una docena de personas describieron el impacto que tuvo en ellos el crimen de Dylan, y de repente, uno no se siente tan triste por las lágrimas que derramó en esa sala del tribunal. Número 18. John Freeman. Derramó algunas lágrimas cuando fue sentenciado a 22 años de prisión por matar a una niña de 5 años que estaba a cargo de cuidar en la casa de sus bisabuelos en las cataratas del Niágara. Podría haber derramado lágrimas mientras lo sentenciaban, pero John se mostró sereno, tranquilo y sereno, mientras les contaba a los detectives cómo asesinó a la pobre e indefensa niña Isabella con sus propias manos, estrangulándola hasta la muerte. La madre de Isabella, Crystal Walker, la había dejado con sus bisabuelos mientras ella se iba a trabajar a un bar. Y los bisabuelos la habían dejado con John, de 17 años, cuando se fueron a la cama. En ese momento, John era vecino y amigo. Después de que John estranguló a Isabella hasta la muerte, despertó a su amigo de 19 años, Tyler Best, que se estaba quedando con él, y ayudó a John a embolsar el cuerpo de la niña y tirarla a un bote de basura. Tyler se declaró culpable de alterar pruebas y de obstaculizar el procesamiento en primer grado. Según la policía, John les dijo que Isabella no quería dormir, por lo que la estranguló hasta matarla. Sin embargo, no pudo responder por qué lo hizo.
Tampoco fue muy convincente con su disculpa en la sala del tribunal. Murmuró a los amigos y familiares de Isabel que sentía pena por su familia y que no podía decir nada más. Número 17. Shondell Jackson. En 2009, Nathan Potter caminaba cerca de su apartamento en el vecindario River West de Milwaukee cuando dos hombres se le acercaron, Derek Howe Thomas, de 19 años, y Shondell Jackson, de 18 años. Nathan fue asesinado a tiros en un intento de robo, todo porque Shondell necesitaba dinero y tenía un arma. Derek actuó como vigía mientras Shondell se acercaba a Nathan y le disparaba con su pistola calibre 45. Luego corrieron a la casa de Derek y jugaron videojuegos. Cuando se sospechó que Shondell había disparado el arma que mató a Nathan, la policía comenzó a buscarlo. Y fue entonces cuando el propio tío de Shondell intervino para ayudar. Le dijo a la policía que se escondía en Mississippi, que es donde arrestaron a Shondell. También fue acusado de disparar sin causar la muerte a otro hombre. Eso ocurrió unas 12 horas después de que matara a Nathan. Cuando Shondell estuvo en la sala del tribunal, su madre dijo a los tribunales que su hijo no era un monstruo. Shondell también pidió clemencia y pidió al tribunal que no le quitara la vida. Pero los tribunales no estaban de humor para dar clemencia. Lo sentenciaron a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Comenzó a gritar y los agentes tuvieron que sujetarlo con gas pimienta. La propia familia de Shondell también le gritó a la familia de Nathan Potter. Pero el tío de Chandel mantuvo su decisión de entregar a su sobrino. Dijo que no podía quitarle la vida a nadie, que estaba mal y que creía que había hecho lo correcto. Número 16. Roxana Sikorsky. De 17 años, lloró en el tribunal cuando fue sentenciada a entre 10 y 20 años de prisión por agresión con intención de asesinar cuando le cortó el cuello a su hermano menor en 2014 en Plymouth Township, Michigan. Anteriormente había llegado a un acuerdo para declararse culpable de ese cargo a cambio de que se retiraran otros 6 cargos por delitos graves. Mientras tanto, su novio, Michael Rivera, de 24 años, quien animó a Roxana a matar a su familia, fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de todos los cargos. La familia de Roxana estuvo en la corte para apoyar a Roxana y vio cómo ella se disculpaba por no ser la hija que deseaban que fuera. Roxana y sus 2 hermanos menores fueron adoptados en Polonia cuando Roxana tenía solo 4 años. Como había sufrido abusos en su primera infancia, le diagnosticaron una enfermedad mental conocida como trastorno de apego reactivo, que la hace incapaz de formar vínculos emocionales con sus cuidadores. Su novio, Michael, mucho mayor, alentó a Roxana a matar a toda su familia después de que lo arrestaron por tener relaciones sexuales con ella. Pensó que si ella mataba a su familia, se detendría el procesamiento del caso de violación, así que incluso le dijo cómo hacerlo. Decidió comenzar con su hermano usando un cuchillo para filetear pescado para cortarle el cuello. Pero sus gritos despertaron a la hermana de Roxana y ella huyó de la casa. Afortunadamente, el hermano de Roxana sobrevivió. Número 15. Dexter Darnell Johnson. La sala del tribunal estaba sumida en un caos absoluto después de que Dexter Darnell Johnson fuera condenado a muerte por matar a 2 personas cuando solo tenía 18 años. 2 de sus familiares se desplomaron en el pasillo fuera del tribunal y su madre yacía en el suelo gimiendo y sin aliento. También se había visto a Dexter arrojando una silla al otro lado de la sala del tribunal en un momento e incluso se había negado a aparecer en sus propias citas en la corte. En 2006, el adolescente con daño cerebral y esquizofrenia, junto con sus 4 amigos, robaron el auto de una pareja, María Aparente y Hongo, y los llevaron por la ciudad para conseguir dinero. Una vez que terminaron de hacer eso, los llevaron al bosque y les dispararon a ambos en la cabeza. Fue solo uno de los muchos crímenes horrendos cometidos por Dexter durante una ola de violencia que duró varios meses. Aunque en 2018 todavía había una apelación pendiente en los tribunales, el 2 de mayo se emitió una orden de ejecución por los asesinatos. Posteriormente, Dexter se disculpó con las familias, pero aún así mantuvo su inocencia. Dijo que entendía su odio, pero que nunca mató a nadie. En los muchos años posteriores a los asesinatos,
Dexter ha luchado contra sus sentencias con apelaciones en torno a su discapacidad intelectual, discapacidad, malos abogados y prejuicios raciales. En 2019, apenas un día antes de su muerte, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos suspendió la ejecución y admitió que no era elegible para la pena de muerte debido a su discapacidad intelectual. Número 14. Tyrell Brett. Cuando Tyrell Bretternitz, de 18 años, fue sentenciado a 25 y 38 años de prisión por asesinato en segundo grado, preguntó a sus abogados cuántos años cumpliría y miró hacia abajo. Era casi como si finalmente hubiera comprendido la gravedad de la situación. En el tribunal, Tyrell admitió haber ayudado a planificar el robo de Dustin, que ocurrió en una camioneta en la Interestatal 69 Niza en Bath Township. Tyrell y otros dos planearon llevar a Frulka a diferentes lugares para conseguir dinero y darle una paliza. Sin embargo, el pasajero del asiento trasero, Brendan Haim, de 16 años, comenzó a golpear a Dustin con nudillos de bronce. Dustin saltó de la camioneta a la carretera y luego murió. Número 13. Antonio Barbo. Wisconsin tenía solo 14 años cuando él y su amigo Nathan Pape mataron a golpes a la bisabuela de Antonio con un hacha y un martillo. Rompió a llorar mientras leía su declaración de disculpa y fue sentenciado a cadena perpetua con una pena de 36 años. Probablemente no saldría de la cárcel hasta que tuviera al menos 50 años. La abuela de Antonio, Bárbara Olsen, había invitado a los niños a su casa en Sheboygan. Cuando le dio la espalda para llamar a la madre de Antonio, Antonio la golpeó en la cabeza con un hacha. Antonio dijo que luego corrió al baño sintiéndose enfermo, solo para regresar y ver a Nathan golpeándola varias veces con un martillo. El juez Timothy Van Azeren dijo que en los 24 años que estuvo en el tribunal, nunca había visto nada remotamente parecido en la naturaleza y que el crimen fue nada menos que horrible. La versión de Nathan de los hechos fue muy diferente a la de Antonio. Dijo que el robo y el asesinato fueron idea de Antonio y solo la golpeó 2 veces con el martillo por temor a que su amigo se volviera contra él. En 2013, Nathan se declaró inocente, pero se enfrentaría a cadena perpetua con una sentencia mínima de 20 años si era declarado culpable. Número 12. TJ Lane. Muchos adolescentes se derrumban y lloran cuando los envían a la cárcel por sus crímenes, pero no TJ Lane, de 18 años. Después de disparar y dejar a 3 estudiantes en el noreste de Ohio, mostró una total falta de remordimiento e incluso fue irrespetuoso con las familias de las víctimas. Se presentó a una audiencia de sentencia vistiendo una camisa azul, pero pronto se le desabotonó para revelar una camisa blanca debajo con la palabra asesino escrita en el frente con rotulador. Eso ni siquiera fue lo peor. Además de las sonrisas y las sonrisas durante todo el proceso, se le dio la oportunidad de hablar, y tal vez no deberían habérselo dado. Dio una declaración breve y cruda y dijo: «A todos ustedes antes de tirar los dedos». Momentos después, el fiscal dijo que la acción demostró que TJ era un ser humano repugnante y que sus acciones fueron frías, calculadas y premeditadas. TJ había estado esperando un autobús para ir a la escuela cuando mató a 3 estudiantes durante un alboroto en la escuela secundaria Chardon. En 2012 mató a Daniel Parmiter y Demetrius Ulen, de 216 años, y a Russell King, de 17 años, Jr. Otras 3 personas resultaron heridas. TJ se declaró culpable de 3 cargos de homicidio agravado, 2 de intento de homicidio agravado y 1 de agresión grave. Número 11. Fernando Salgado. De 18 años, estaba casi inconsolable después de ser procesado para comparecer por cargos de agresión sexual. Se declaró inocente de otros 2 cargos relacionados con incidentes separados en un salón de clases, pero se derrumbó cuando le dijeron que permanece en prisión, con su fianza fijada en $300. Gritó: «¡Sáquenme de aquí! Tengo tantas ganas de volver a casa», a sus amigos y familiares en la sala del tribunal. Y fue un espectáculo bastante difícil de ver para sus seres queridos. Pero él no fue el único en esta situación. Otros 3 estudiantes varones también fueron acusados, y su maestro de 27 años, Emanuel de la Rosa,
También compareció ante el tribunal relacionado con una presunta agresión sexual a 2 estudiantes. En ese momento, los crímenes no se habían hecho públicos, pero tanto Fernando como su maestro Emanuel fueron acusados de 2 delitos graves de intento de penetración sexual con un objeto extraño y encarcelamiento falso. Más tarde, se reveló que 2 víctimas se habían acercado para decir que 3 niños los habían sujetado mientras Fernando les bajaba los pantalones e intentaba penetrarlos con una barra de acero. Otro niño afirmó que Fernando había intentado meterle el palo de una escoba de madera en el cuerpo. Los fiscales declararon que el maestro estaba al tanto de los incidentes e incluso podría haber participado en las novatadas. En 2012, Fernando firmó un acuerdo de declaración de culpabilidad que lo haría declararse culpable de un delito grave de agresión con un arma mortal e intento de agresión sexual con un objeto extraño. Los fiscales retirarían el cargo de agresión sexual a cambio de un testimonio contra su maestra. Número 10. Timothy Mosley. Austin Myers. Timothy Mosley, de 19 años, y Austin Myers, de 18, parecían extrañamente tranquilos cuando conocieron su destino por robar y apuñalar a Justin, de 18 años, causando su muerte pocos días antes de partir hacia la marina. La pareja había intentado estrangularlo en su casa en Waynesville, Ohio, antes de apuñalarlo, dispararle al cuerpo y arrojarlo debajo de un puente. El fiscal del condado de Warren, David Fornchell, solicitó la pena de muerte debido a lo crueles que fueron los asesinatos. David dijo que Timothy y Austin querían hacerlo y se habían propuesto hacerlo. Compraron suministros para matar limpiamente, visitaron la casa de Justin para ver una película con él y lo atacaron en la cocina. Una vez que arrojaron su cuerpo, se llevaron un arma, una caja fuerte y la ropa de Justin para que pareciera que se había escapado. Cuando los padres de Justin regresaron a casa, llamaron a la policía y las investigaciones revelaron que se había producido un robo violento. Timothy y Austin fueron arrestados y acusados de homicidio agravado, robo y hurto agravados, manipulación de pruebas, abuso de un cadáver, robo de caja fuerte y hurto mayor de un arma de fuego. Número 9. Jacob Morgan. El adolescente autista de 17 años, Jacob Morgan, parecía absolutamente angustiado en la sala del tribunal cuando lo acusaron de provocar un incendio que resultó en la muerte de su hermano, Joshua Hill. Fue acusado de incendio provocado y asesinato relacionado con la muerte de su hermano bebé de 14 meses y se derrumbó cuando los fiscales afirmaron que había encendido el fuego intencional y maliciosamente. Como resultado, fue condenado a 15 años de cárcel, incluidos 5 por homicidio y 10 por conducta ilícita. Jacob quedó a cargo de Joshua cuando su madre extraña a Hill Dover y su esposo, Mike Hill, estaban fuera. Afirmaron que Jacob estaba dormido cuando comenzó el fuego, pero se cree que Jacob había esperado fuera de la casa mientras ardía, no intentó salvar a su hermano menor y no pidió ayuda. Según los investigadores, Jacob les dio muchos relatos diferentes sobre lo que inició el incendio. Inicialmente dijo que accidentalmente arrojó una almohada cerca del fuego, pero luego dijo que le prendió fuego y la arrojó al aire. Los expertos en incendios dijeron que había evidencia que sugería que hubo 2 incendios, uno en la sala de estar y otro en el dormitorio principal sobre una manta, que es donde Joshua había estado durmiendo. Los fiscales también dijeron que Jacob le había dicho a la policía que estaba fascinado por los incendios e incluso había dicho uno en la casa 15 días antes. Número 8. Jeffrey Hazelwood. 21 años, Jeffrey Hazelwood actuó de manera extraña en el tribunal cuando compareció acusado de 2 cargos de asesinato relacionados con la muerte de 2 personas de 16 y 17 años. Cuando Jeffrey tenía 20 años, hablaba solo, parecía acariciar a un perro imaginario y le sacudía manos y piernas. Casi no parecía cuerdo. Jeffrey estaba siendo acusado de asesinato después de que Carter Davis y Natalie Henderson fueran encontrados muertos con una sola herida de bala detrás de una tienda pública en Roswell el 1 de agosto de 2016. Jeffrey vivía con sus abuelos, tenía una colección de cuchillos y trabajaba en una tienda de artesanía local. Colin Nelson, que era amigo de Jeffrey en Facebook y lo conocía desde 3er grado, dijo que le gustaban los cuchillos y que tenía una escopeta.
Según el Atlanta Journal-Constitution, la policía se enteró de que Jeffrey intentó usar la tarjeta de débito de Natalie en una tienda de conveniencia y pudieron colocar su teléfono celular en la escena del crimen y en la tienda de conveniencia. Publicaron una foto de su vehículo y pidieron a cualquiera que lo hubiera visto que se comunicara con ellos. Su arresto se produjo cuando la policía ejecutó una orden de registro en una propiedad el 3 de agosto. Número 7. Olivia Smith. De 18 años no parecía una asesina cuando compareció ante el tribunal en 2015 por supuestamente apuñalar a su amiga, que también es su prima adoptiva, Abby Herbert, de 17 años. La pareja era una gran amiga y estaban disfrutando de una fiesta de pijamas cuando Herbert murió a causa de múltiples puñaladas con un cuchillo de cocina en el patio delantero de su casa en Acworth, Georgia. Según el testimonio judicial, Olivia les había dicho a sus vecinos que Dios la obligó a hacerlo. Olivia, que es de Cantón, había fumado una sustancia antes de discutir con Abby. La pelea se volvió física en la cocina cuando Olivia supuestamente apuñaló a su prima. Luego la persiguió afuera, se subió encima de ella y la apuñaló más veces. Esta información se obtuvo de una orden penal. Las autoridades dijeron que Olivia fue encontrada cerca del cuerpo de Abby y posteriormente fue arrestada. Olivia les dijo a los detectives que había fumado lo que pensaba que era marihuana y que había tenido una reacción. El detective Matt Fuller dijo que no sabían si las drogas tenían algo que ver. Según su abogado, el informe de toxicología sería crucial para su defensa y aún estaba en trámite. El juez dictaminó que existía causa probable de que Olivia cometiera el crimen y fue acusada de asesinato criminal. El padre de Abby, Steve Herbert, dijo que Olivia apuñaló a su hija de forma brutal y maliciosa. Dijo que el único hecho claro en este caso, sin importar con quién hables, es que Olivia asesinó a su hija. Número 6. Penélope Soto. De 18 años había sido arrestada bajo cargos de posesión de Xanax y comparecía ante el juez de circuito Jorge Rodríguez Choma. Ella estaba actuando de manera extraña, riendo y bromeando todo el tiempo. El juez ordenó que Penélope permanezca detenida con una fianza de $5. Pero después de que ella se rió y burlonamente dijo adiós al juez, él la llevó de regreso al podio y duplicó su vínculo. Adiós, adiós. Cuando ella lo maldijo y lo engañó, él la trajo de regreso por tercera vez y la acusó de desacato al tribunal, lo que le acarreó una pena de cárcel de 30 días. Sin embargo, logró evitar esa sentencia de 1 mes de cárcel después de disculparse personalmente ante el juez. Lo digo en serio. Adiós. Ella dijo entre lágrimas que estaba bajo la influencia del alcohol y Xanax durante la primera audiencia, y él retiró los cargos de desacato a la corte, anulando su pena de cárcel en el proceso. Número 5. Jennifer. Supimos por primera vez sobre Jennifer Mee cuando experimentó hipo incontrolable. A los 15 años, desarrolló hipo que no desaparecía ni siquiera con remedios caseros, médicos especialistas, un acupunturista y un hipnotizador. Apareció en el programa Today y en otros programas por su extraño problema, y finalmente desaparecieron por sí solos. Sin embargo, todavía experimentaba ataques ocasionales y estaba siendo controlada con medicamentos. Pero luego, cuando tenía 22 años, estuvo en el centro de atención por otro motivo. Fue declarada culpable de asesinato en primer grado y cumpliría cadena perpetua sin libertad condicional. Jennifer, quien según su abogado y un psiquiatra de la corte tenía síndrome de Tourette, esquizofrenia y baja inteligencia normal, atrajo a Shannon Griffin, trabajadora de Walmart de 22 años, a una casa abandonada. 2 amigos de Jennifer robaron a Shannon a punta de pistola. Cuando llegaron allí, forcejeó y recibió 4 disparos. Loren Rayford también fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, mientras que Lamont Newton aún no había ido a juicio en ese momento. Aparentemente, aunque Jennifer no apretó el gatillo, ella preparó todo. Cuando se leyó el veredicto, Jennifer rompió a llorar. Número 4. José Muñiz. Se podría pensar que los hombres condenados por la masacre en el Bronx de Leandro, hijo de 15 años, Guzmán Filas, mostrarían un poco de remordimiento. Pero 2 de los hombres, José Muñiz, de 23 años, y Ornique Martínez Estrella, de 25, no lo hicieron.
En cambio, fueron fotografiados haciendo carteles de pandillas justo antes de que el juez les dictara largas penas de cárcel, dijo una fuente policial. No podían creer que fueran tan descarados y tendrían mucho tiempo para practicar sus señas en la cárcel. El letrero era supuestamente un símbolo nacional de la despiadada pandilla dominicana, los Trinitarios. José dijo que el asesinato de Leandro tuvo todo que ver con un amigo suyo, Carlos Cabral, quien recibió un disparo en el ojo 2 meses antes de que Leandro fuera apuñalado afuera de bodega. Dijo que podría haber sido cierto que Leandro no era pandillero, pero él estaba allí cuando le dispararon a su amigo. Jónique le dio el golpe fatal a Leandro Sneck y fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional, mientras que José fue sentenciado a 25 años a cadena perpetua. Dijo que no era su intención matarlo, pero que estaba allí. Dijo que usó el otro lado del machete para evitar lesiones. Número 3. Brandon Spencer. La historia en torno a Brandon Spencer es complicada y no todos creen que merecía ser enviado a prisión por los crímenes que supuestamente cometió. En 2012, cuando tenía 19 años, asistió a una fiesta de Halloween en el campus de la Universidad del Sur de California, cuando se escucharon disparos. 4 personas recibieron disparos, pero afortunadamente todos sobrevivieron a sus heridas. Cuando se hicieron los disparos, todos corrieron, incluido Brandon. Pero lo detuvieron a media milla de distancia y la policía de Los Ángeles lo trajo para interrogarlo. Los fiscales afirmaron que el tiroteo fue una represalia de pandillas que involucra a los lisiados y los Bloods, pero Brandon afirmó que no estaba en una pandilla. Tenía una familia que lo apoyaba, un buen trabajo y se estaba preparando para ingresar a un programa de EMT. Mucha gente avaló por él, incluida la policía y el exalcalde de Inglewood. Cuando Brandon fue sentenciado a entre 40 años y cadena perpetua por 4 cargos de intento de asesinato, se derrumbó. Comenzó a golpearse la cabeza con la mesa, les dijo a los agentes que le dispararon y reaccionó con ira y frustración. Años más tarde, los testigos estrella se retractaron de su testimonio acerca de que Brandon fue el tirador, y no parece haber ninguna otra evidencia que lo vincule con ello. Brandon permanece en prisión hoy y podrían pasar más de 30 años antes de que salga. Número 2. Martís Fuller Maurice. Tenía 15 años cuando conspiró para conseguir un arma y municiones y eventualmente sería declarado culpable de disparar y matar a su exnovia de 15 años, Kalley Yuga, y de intentar matar a su madre en su casa en Kenosha. Matisse fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional cuando tenía 18 años por la jueza del condado de Kenosha, Mary Kay Wagner. Ella lo llamó un ser humano muy peligroso y dañado. Según los fiscales, Matisse culpó a Kalley y a su madre por haberlo expulsado de su escuela y del equipo de fútbol. El 9 de mayo de 2019, Kalley y su familia se estaban preparando para ir de campamento cuando Matisse se coló en su casa a través del garaje y encontraron a Kaylee con 5 heridas de bala. La madre de Stephanie Kaylee se encontró cara a cara con Matisse en el segundo piso y recibió un disparo mientras intentaba esconderse. Más tarde encontró a Kaylee inconsciente en el piso del dormitorio. Los fiscales pidieron la pena máxima, sobre todo porque el caso tenía sus raíces en la violencia doméstica. Los testigos habían descrito a Matisse como obsesionado con Kaylee y la lastimaría en la escuela y la acosaba en el trabajo y en casa. Según el fiscal de distrito del condado de Kenosha, Michael Gravely, Matisse es uno de los pocos individuos dispuestos a matar para mantener el control. Le dijo al juez que no había habido remordimiento en este caso y que era sorprendente que no hubiera remordimiento. Matisse incluso dijo que lo sentía y a pesar del odio, lo lamentaba, pero que tenía que seguir siendo inocente porque, a pesar del odio que hay contra mí, todavía lo siento, dijo. No era la persona que los medios de comunicación decían que era. Número 1. Conrad Schaefer. De 18 años, del centro de Florida, no mostró ninguna emoción al declararse culpable de un papel grave que desempeñó en un tiroteo que duró 15 días en 2013, lo que resultó en la muerte de 2 personas, David Guerrero, de 17 años, y David Guerrero, de 22, el viejo Eric Rupnerin.
Su ola de crímenes también provocó daños a más de 20 viviendas y vehículos. Conrad, que en ese momento tenía solo 15 años, se declaró culpable de los 2 cargos de asesinato en primer grado de adultos y fue sentenciado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. Conrad mató a tiros a David mientras se dirigía a tomar un autobús para ir al trabajo, y unos días después, Conrad y 3 de sus amigos irrumpieron en la casa de Eric en Poinciana, donde le dispararon y le cortaron la garganta. Según las autoridades, Conrad había convencido a su padre para que le comprara un arma y municiones. Los investigadores revelaron que Conrad esperó hasta que su padre se fue a la cama antes de tomar el arma y emprender una ola de crímenes. Las reacciones de estos adolescentes fueron difíciles de observar, pero no podemos olvidar lo que realmente hicieron para conseguirlas. ¿Cómo reaccionarías si estuvieras en los muelles y te dijeran que irás a la cárcel por el resto de tu vida?